y de residencia en donde habían vivido por muchos años y se asentaban en las urbes, en las cabeceras departamentales, y en algunos otros casos migraban a la capital en busca de condiciones económicas dignas, en busca de un mejor empleo, y como resultado de ello, entonces también migraban, se desplazaban de un lugar a otro. También vemos el caso de algunos residentes en el Estado colombiano, en el cual, derivado de la misma guerra de 60 años que han tenido, se han visto en esta situación de tener que desplazarse de un lugar hacia otro sin salir de su estado, sin pasarse a otro estado, sino que simple y sencillamente se quedan dentro del mismo estado, buscando condiciones diferentes de vida y de seguridad física, de seguridad para su propia vida. Y entonces lo que hace la comunidad internacional es una vigilancia para determinar la no violación a los derechos humanos de cada una de esos grupos sociales que se van desplazando, ya dijimos, con finalidades diferentes. Asilados, refugiados, desplazados. Tres figuras, tres connotaciones diferentes, dos en el marco del derecho internacional público y una dentro del derecho interno de cada uno de los estados. Entonces, con ello concluimos lo que se relaciona con las figuras del derecho internacional que nos define lo que es el asilo, que nos define el derecho internacional público y los refugiados, y que nos define la figura de los desplazados. Pasemos entonces, para ir finalizando ya el tema nuestro programa, pasemos a ver lo que se considera el derecho humanitario, que en algunos momentos de la historia se consideró como el derecho de la guerra, el de aquel conjunto de normas, de principios, de doctrinas que van encaminados básicamente a aplicar situaciones que se producen como resultado de la guerra. Aquí la protección irá con relación a todos aquellos prisioneros de guerra, a todas aquellas personas heridos de guerra y que han caído en manos de los grupos contrarios, y entonces son retenidos, y el derecho humanitario lo que hace es buscar una serie de medidas que van encaminadas a la protección de estos personajes. Dice el doctor
conceptos básicos, como derecho a la guerra o el jus in bellum. Se entendía un cuerpo de normas mediante las cuales se asignaba a los estados el derecho de hacer la guerra cuando se cumplían ciertas circunstancias, con el objeto de hacer valer un pretendido derecho. Esto ha pasado definitivamente a la historia. Dice, como derecho a la guerra o el jus belli o derecho humanitario o derecho internacional en tiempos de guerra, entendemos un conjunto, un cuerpo de normas clásicas y modernas mediante las cuales se busca humanizar la guerra y sus secuelas. No consiste en un derecho a hacer la guerra como se consideraba anteriormente, sino que es un conjunto de normas de aplicación general y obligatoria cuando se produce un estado de guerra y derecho y de hecho se hace la misma. Buscar la manera de hacer que la guerra no sea tan cruenta, no sea una guerra que cause los mayores flagelos, tanto a quienes combaten como a la misma sociedad civil que se ve inmersa dentro de esa confrontación. El derecho humanitario lo podemos describir, establece como un cuerpo de normas internacionales de origen convencional o consuetudinario, especialmente destinado a ser aplicado en los conflictos armados internacionales o nacionales y que limita por razones humanitarias el derecho de las partes en conflicto a elegir libremente los métodos y los medios utilizados en la guerra, o que protege a las personas y a los bienes afectados, o que pueden estar afectados por el conflicto. Dice la legislación internacional, al presente la legislación internacional se resume a lo siguiente. En la primera etapa, segunda y tercera etapa. En la primera etapa tiene el Convenio de Ginebra de 1864. Este convenio comprende 10 artículos que regula el auxilio de los militares heridos y protege al personal y protección al personal sanitario. Dice el doctor que con este convenio que se firmó el 22 de agosto de 1864 nace el derecho humanitario y en 1907 se suscribe el convenio para mejorar la suerte de los heridos y enfermos de los ejércitos en campaña. Dos convenciones que van encaminadas a proteger a los caídos y heridos en la guerra. Luego tenemos la Declaración de San Petersburgo de 1869, también encaminada a proteger a los heridos de guerra. En la segunda etapa se tienen los convenios de La Haya de 1898 y 1907, leyes y usos referentes a la guerra terrestre. El cuarto convenio de La Haya de 1907, régimen de los buques mercantes enemigos al empezar las hostilidades. El séptimo convenio de La Haya de 1907, transformación de buques mercantes de guerra. Convenio de La Haya, colocación de minas submarinas automáticas. Convenio de La Haya, siempre 1907,
aplicación de los principios en tiempo de guerra, el 10º convenio de La Haya, 1907, bombardeos por fuerzas navales en tiempos de guerra, el 11 convenio de La Haya, 1907, que hace referencia a ciertas restricciones al ejercicio de la captura en la guerra, Protocolo de Ginebra de 1923, prohibición de la guerra química y bacteriológica, convenio de 1929, mejorar la suerte de los enfermos y heridos de los ejércitos en campaña, y el convenio de Ginebra de 1929, el Tratado de los Prisioneros y el Protocolo de Londres de 1900. En la tercera etapa, en 1939, se reunió una conferencia diplomática en Ginebra para revisar, actualizar, complementar, modificar y o reemplazar los documentos convencionales anteriores, especialmente las convenciones de Ginebra de 1907 y de La Haya de 1929, y usos y costumbres referentes a la guerra. En dicha ocasión se adoptó 4 convenios que están vigentes para la casi totalidad de los estados, incluyendo a Guatemala, que los ha ratificado. Convenio de 1949 constituyen el derecho positivo actual, adicionado con los protocolos adoptados posteriormente y que mencionamos adelante. Dichas convenciones son convenio número 1 para aliviar la suerte de los heridos y enfermos de las Fuerzas Armadas. Convenio número 2 para aliviar la suerte de los heridos, enfermos y náufragos de las Fuerzas Armadas. Convenio 3 para el trato de los prisioneros de guerra. Convenio número 4 para la protección de las personas civiles en tiempos de guerra. Como podemos ver, son los instrumentos que sucesivamente en diferentes etapas, primera, segunda y tercera, fueron suscritos por las diferentes naciones para ser observados con respecto a actos hostiles o de guerra que pudieran confrontar a dos estados entre sí. Vamos a hablar entonces ahora de un organismo de carácter internacional, como lo es la Cruz Roja, como un órgano de derecho humanitario que ha jugado un rol bastante importante y principal dentro del tema de la guerra. Dice la Cruz Roja: el gran promotor del derecho humanitario ha sido el Comité Internacional de la Cruz Roja, CICR, Comité Internacional de la Cruz Roja. Fue fundado en 1863 por Henry Dunant. Solamente puede pertenecer como miembros nacionales de Suiza. Tiene su sede en Suiza. En la ciudad tiene 3 signos oficiales: la Cruz Roja, la Media Luna Roja y la Estrella de David Roja. Fue el Comité Internacional de la Cruz Roja el que convocó la Conferencia de Ginebra para actualizar el derecho humanitario al nuevo derecho internacional y logró desterrar el jus belli, o sea, el derecho a hacer la guerra, convirtiéndolo en el jus in bello, el derecho para la guerra. Se han suscitado una serie de
de acciones que van encaminados a crear una doctrina sobre la guerra internacional. Y entonces, dentro de ella vamos a leer algunos aspectos. Dice la existencia de un derecho en tiempo de guerra, el jus in bello, la existencia de un derecho en tiempo de guerra, aplicado a esas situaciones propiamente del enfrentamiento entre dos ejércitos contrarios que están en campaña. Desapareció, digamos, la existencia de un derecho en tiempos de guerra, desapareció del campo del derecho, partiendo de la premisa que el empleo de la fuerza quedó proscrito del ámbito internacional por la Carta de Naciones Unidas. Y efectivamente, la Carta de las Naciones Unidas determina en uno de sus artículos que está prohibida el sometimiento de otro Estado por la fuerza, y que de manera de excepción los Estados del mundo acordaron dar a las Naciones Unidas la facultad de intervenir en casos de amenaza a la paz o quebrantamientos de la paz o actos de agresión, pudiendo llegar hasta el empleo de las Fuerzas Armadas, que en este caso hablamos de cascos blancos, hablamos de cascos azules, que serían los ejércitos de las Naciones Unidas. Concluimos, dice que el único sujeto internacional quien puede emplear la fuerza es la Organización de Naciones Unidas por medio de sus órganos, especialmente del Consejo de Seguridad. Dice que, sin embargo, una cosa es la teoría y otra cosa los hechos cotidianos a los cuales se enfrenta la comunidad internacional. La historia y la experiencia nos muestra que desde comienzos del siglo no ha pasado un solo momento en que no haya existido confrontación en alguna parte del planeta. Frente a esta realidad, tratemos de definir lo que es la guerra. Rousseau es un internacionalista, un tratadista del derecho internacional. Dice que la guerra es una lucha armada entre estados que tiene por objeto hacer prevalecer un punto de vista político utilizando medios reglamentados por el derecho internacional. Eso es lo que nos dice Charles Rousseau con relación a el tema de la guerra. Dice, no se trata de enfrentamientos entre particulares, sino entre estados. El punto de vista político puede referirse a cuestiones de seguridad regional. Las primeras manifestaciones del derecho internacional se dieron precisamente al amparo de las guerras antiguas. Se plasmó en tratados de paz. Los primeros escritos del derecho internacional se referían al derecho de hacer la guerra. Hay aspectos de carácter histórico que es importante conocer. Dice que a finales del siglo XVI el probabilismo sostuvo que la guerra era lícita si honradamente se creía estar actuando rectamente. Después de los siglos XVIII y XIX, las guerras ilícitas fueron aquellas que tendían a defender intereses vitales de los estados, pero la noción de intereses vitales fue un concepto muy subjetivo, lo cual llevó a excesos. En este mismo periodo se creó también la doctrina del equilibrio del poder, fundamentada en las alianzas entre estados, lo cual hacía que una agresión a uno conllevaba a involucrar a otros estados aliados.
La Carta de Naciones Unidas dice, este instrumento contiene condenas a la guerra como recurso. Encontramos las siguientes disposiciones: el artículo 2, 3, 4, el capítulo séptimo en su totalidad, el artículo 53, medidas contra estados exenemigos, artículo 54, caso de legítima defensa, el artículo 52, medidas adoptadas por organismos regionales. Como vemos, una parte sustantiva de la Carta de Naciones Unidas, en sus disposiciones, se orienta a preservar la paz y la seguridad, en tanto que la guerra queda proscrita. Damos por finalizado entonces el tema del derecho internacional humanitario, que no es un derecho que forme parte del derecho internacional público, sino que es un derecho que mantiene su autonomía, porque está encaminado a regular situaciones propiamente determinadas, en las cuales organismos importantes como la Cruz Roja tienen una participación importante. Vamos a hablar de otra figura que se refiere a la neutralidad. Específicamente, en la actualidad ya no existe esta figura, ya no encontramos ningún estado que se mantenga en neutralidad, sino que, contrario a ello, han decidido y han adoptado formar parte de todos aquellos grupos que se encuentran en alguna medida promocionando la guerra, o en alguna medida participando de manera indirecta en lo que es la guerra. Diferentes definiciones se han dado de la neutralidad. Es una situación de un estado o de un grupo de estados que se mantienen extraños y sin ninguna clase de participación en una guerra que enfrenta a otros estados. La enciclopedia Omeva determina que la neutralidad es una actitud de imparcialidad adoptada por terceros estados hacia los beligerantes y reconocida por ellos. Tal actitud crea derechos y deberes entre los estados imparciales y los beligerantes. Es neutral un estado que no participa en una guerra entablada, dice Bedros, y por consiguiente es neutral el estado que no es parte directa o indirecta en una guerra, cualquiera que ésta sea. El fundamento legal es el primer instrumento internacional, lo encontramos en la Declaración del Derecho Marítimo de París en 1856. Luego vino la Conferencia de Paz de La Haya en 1907, en la cual se aprobó dos convenios sobre neutralidad terrestre, convenio número 5, y neutralidad marítima, convenio número 13. Como podemos ver, entonces, esta neutralidad es la que define a aquellos estados que no participan de ninguna guerra y se mantienen extraños a toda acción bélica de sus estados con relación a la guerra. Hace referencia acá el doctor a una cronología del conflicto armado y el proceso de paz en Guatemala. Dice
que esta guerra se llevó a cabo como resultado del levantamiento de oficiales jóvenes contra el presidente Idígoras Fuentes. El 13 de noviembre de 1960, el departamento de Zacapa, el cual fue aplastado de inmediato y marca el inicio de la lucha armada, toda vez que estas personas decidieron migrar a las montañas. En 1962, el Partido Guatemalteco del Trabajo funda el Frente 20 de octubre en el norte del departamento de Guatemala y en Baja Verapaz, y esta guerrilla también fue derrotada. En finales de 1962, con la integración de varios frentes guerrilleros, se fundan las Fuerzas Armadas Rebeldes dirigidas por Luis Turcios Lima. En 1971, 15 guerrilleros supervivientes de las campañas insurgentes anteriores entran al noreste de Guatemala con la intención de renovar la guerra de guerrillas. Se funda el Ejército Guerrillero Los Pobres en 1972 en la zona de Xcanquiché. También inicia operaciones la Organización Revolucionaria del Pueblo en Armas, ORPA, y sale a luz pública el EGP en 1975. Y entonces, como podemos ver, ya hay diversos frentes guerrilleros que combaten en contra del ejército de Guatemala. En 1988 dice que los representantes de la Comisión Nacional de Reconciliación de Guatemala sostienen reuniones informales con dirigentes de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, y el 9 de agosto en San José de Costa Rica, representantes de la Comisión Nacional de Reconciliación Guatemalteca y la URNG se reúnen para evaluar una propuesta de diálogo planteada por la organización guerrillera. 7 de noviembre, la Comisión Nacional convoca a diálogo nacional con el objeto de encontrar soluciones a esta situación hasta firmar en el año 1996 la paz firme y duradera. Dentro del marco de estos enfrentamientos entre Estado y grupos guerrilleros, la Universidad de San Carlos de Guatemala sufre una serie de atentados, sufre una serie de eliminación de sus más connotados maestros profesionales, cada uno en su ámbito, de las ciencias económicas, de las ciencias jurídicas y sociales, de ingeniería, de las ciencias de la salud, medicina, es decir, de todas las facultades, podríamos decir, al extremo de que en un momento determinado la universidad prácticamente queda acéfala y sin dirección, lo cual motivó para que determinados grupos promovieran y vieran la necesidad de mantener a la universidad siempre vigente, siempre actuando, y en ese sentido, pues básicamente podríamos decir que sobre la base de la actitud de esos nobles ciudadanos, la universidad se mantiene hasta los momentos actuales.
Con eso damos por terminado el programa de estudios. Como les dije al inicio de clase, ustedes van a entrar conociendo la zona el día del examen, la zona que acumularon. El día sábado probablemente les suban las notas de su segundo examen parcial y les deseo toda la suerte del mundo, tanto en sus exámenes finales, actuales, como en el cierre del ciclo, en el cierre del pensum, y que vayan preparándose con antelación suficiente para lograr sus exámenes técnicos profesionales y preparando la tesis para defenderla en un examen público de tesis. Vamos a dar la palabra a don José Alfonso Junior Castellanos Molina. ¿Tiene algunas dudas? Sí, licenciado, buenas tardes. Yo tengo algo que comentarle. De verdad, en nombre de la sección, queremos agradecerle por todo su apoyo, por todas esas enseñanzas que nos ha inculcado. La verdad que estamos muy agradecidos con la calidad de maestro que es usted. Creo que todos hemos aprendido bastante sobre el derecho internacional, que no es una rama sumamente sencilla, la verdad es algo complejo, y la verdad que como muestra de nuestro agradecimiento queremos mostrarle este pequeño detallito que le hacemos. Así que, compañeros, por favor, muestren su cartelito. Yo creo que dentro de todo no me queda más que darles las gracias, pero el agradecido soy yo. Ese es un gesto muy importante de todos ustedes, y créanme, desde el fondo, del fondo mismo de mi corazón, de mi calidad como docente, para mí fue un honor poder compartir con ustedes conocimiento, y sobre todo, como decía, conocimiento de una disciplina del derecho que trasciende más allá al derecho interno. Así es de que para mí fue un honor, honrado con haber tenido alumnos de la talla y calidad de ustedes, y por ello les deseo lo mejor y todos los éxitos, y que cumplan con los anhelos de su corazón, con los objetivos que se han trazado. Cuídense mucho, nos vemos el jueves 25, y ha sido un gusto estar con ustedes. Dios le bendiga. Se cuida. Bendiciones para ustedes. Bendiciones, licenciado. Muchas bendiciones, licenciado. Feliz tarde. Bueno, cuídense mucho. Solo le voy a pedir Feliz tarde, Dios lo bendiga. Cuídense mucho. Gracias por todo. Solo le vamos a pedir a Melanie Fernanda y a Jorlen Alejandra que se queden conmigo para ver el tema de sus exámenes, de su revisión.